Señor los bendiga, bienvenidos al empiezo de un nuevo estudio. Esta noche vamos a hacer la introducción al libro de Segunda de Corintios. Usualmente no suelo ponerle título a los mensajes y mucho menos a las introducciones, pero esta noche me vino a la mente un título para esta introducción. Dice, voy a titular esta introducción, ¿te pareces tanto? ¿Te pareces tanto? Y ustedes van a decir, ¿te pareces tanto a qué? Ahorita vamos a ver. Amén. Ok, entonces, levanta la mano quien estuvo con nosotros el año pasado estudiando la epístola de Primera de Corintios. La mayoría estuvo aquí, entonces esta introducción les va a servir como un recordatorio de el autor de la carta, la audiencia que recibió esta carta en el primer siglo, el contexto histórico, geográfico, político de la ciudad de Corinto, que fue o era la ciudad donde se encontraba esta iglesia. ¿Sí? Entonces recordamos, hermanos, hace como les comentaba, ya hacía ya un rato que no estábamos estudiando un libro. Me da mucho gusto, mucho placer, mucho gozo estar una vez más con ustedes, compartiéndoles la palabra de Dios. Recordemos hace un año y medio que empezamos, par de años que empezamos Primera de Corintios, que dijimos que Pablo tuvo una relación larga y tortuosa, dolorosa con esta iglesia. Pablo pasó 18 meses cuando estableció esta iglesia y solamente en la ciudad y con la iglesia de Éfeso Pablo duró más tiempo. Pablo en Éfeso pasó 3 años y en Corinto pasó 1 año y medio. Y como les decía, esa relación de Pablo con la iglesia fue muy complicada, fue de mucho roce, fue de mucha oposición por parte de los corintios o algunos de los corintios en contra de Pablo, en contra de su apostolado, en contra de su evangelio, en contra de su enseñanza. El pastor Paul Miller nos dice que el principal problema con la iglesia de Corinto no era solo que la iglesia estaba en Corinto, sino que Corinto estaba en la iglesia. ¿Sí? Y aquí viene el primer te pareces tanto. ¿Cómo se parece Corinto a la iglesia de hoy en día? Sí, podemos ver hoy en día las iglesias, el mundo, las ideologías del mundo, las ideas del mundo, las costumbres del mundo, permeando la iglesia el día de hoy. El trimestre anterior me tocó tomar la clase de historia de la iglesia. ¿Sí? Y me tocó ver la historia de muchas denominaciones, cómo empezaron. Y empezaron fuertes, empezaron con celo por la doctrina, con amor al Señor. Tenemos una iglesia o una denominación episcopal, metodistas, y muchas otras que empezaron con celo con el Señor, y muchas de ellas hoy en día están ordenando homosexuales, y muchas de ellas están ordenando mujeres, y muchas de ellas dicen que la Biblia realmente no la podemos creer, que es un libro de buenas morales, pero es todo. ¿Sí? En vez de que la iglesia permee el mundo ha permeado a la iglesia. Y ese era el problema, el gran problema de la iglesia en Corinto. No solo que la iglesia estaba en Corinto, sino que Corinto estaba dentro de la iglesia. Vimos el año pasado que en Corinto había todo tipo de vicios y pecados dentro de la iglesia. Había divisiones, había inmoralidad sexual,
hermanos llevándose los unos a los otros a la corte, demandándose, abusando los unos de los otros, abusos en los sacramentos del Señor, en la cena del Señor. Inclusive Pablo les dice, muchos de ustedes, muchos ya duermen y muchos de ustedes están enfermos. ¿Por qué? Porque están abusando, no están tomando con seriedad los sacramentos del Señor. Había un mal entendimiento sobre lo que era el matrimonio. Había toda clase de error doctrinal. Realzaban la sabiduría por encima de la palabra de Dios. Había niveles, estatus dentro de la iglesia. Era una situación precaria dentro de la iglesia de Corinto. Y por eso digo, ¿cómo se parece a la iglesia de hoy en día? Donde trasquilan a las ovejas. El Señor me habló anoche y me dijo que cada uno de ustedes me va a dar una ofrenda de $1,000. Y si ustedes están pasando apuros financieros es porque no tienen fe y porque no están diezmando, no están ofrendando. Hay todo tipo de vicios en la iglesia el día de hoy. Hay todo tipo de abusos en la iglesia el día de hoy. En cuanto al contexto geográfico y cultural de la ciudad de Corinto, Corinto era una ciudad grande de mucho auge comercial. En esa ciudad se juntaban dos grandes rutas comerciales que unían, si recuerdan como lo vimos, unían a lo que era la península del Istmo, Corinto, donde estaba Corinto, con la tierra principal o la tierra principal de Grecia. Corinto era una ciudad griega, aunque era una colonia romana, era de origen griego. Entonces, por su ubicación geográfica, había mucho pase de comerciantes, de marineros, de trabajadores del gobierno, de todo tipo de gente. Entonces era una ciudad que había mucho movimiento de entrada y salida de gente, de diferentes países, de diferentes lugares, y por lo tanto hacían de la ciudad una ciudad muy rica, una ciudad muy importante para el Imperio Romano. Pero, como todo en la vida, todo tiene su lado positivo y todo tiene su lado negativo, ¿sí? Un porcentaje grande de esa población, como lo dijimos, eran esclavos que habían sido liberados. Alrededor del año 150 a.C., la ciudad fue destruida por el emperador que estaba en ese momento. Destruyó, quemó todo y lo destruyó. Después, poco antes de que fuera asesinado Julio César, se da cuenta de la importancia estratégica que tenía la ciudad de Corinto y reconstruye la ciudad. Y lo que hace él, la llena, la pobla, se dice pobla de poblar, la pobla con esclavos que habían sido liberados, con soldados, ¿sí?, romanos, artesanos y obreros. Esa era la población fija dentro de la ciudad de Corinto. Pero como dijimos, había mucha población que entraba y salía, circulante. Sí, ¿quién conoce Tijuana? ¿Quién conoce Ciudad Juárez? Ese es un gran ejemplo de lo que es una ciudad que tiene mucha población circulante. Usualmente Tijuana, el primordial propósito de la gente es llegar para después cruzar a Estados Unidos, que es lo mismo que Ciudad Juárez. Y ese era un gran problema para la ciudad de Corinto. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, cuando la gente está fuera de su ciudad, cuando la gente no está con su familia, cuando la gente no está con la gente que conoce, con la gente que la puede hacer responsable de sus actos, tiende a tomar muchas libertades o libertinajes, diría yo. Y ese era el caso de Corinto.
como venía y entraba gente que no era del local, se tiraban o se daban a muchos vicios, a muchas cosas, a mucho libertinaje, a mucha depravación sexual en el área de Corinto, ¿sí? Inclusive la ciudad llegó a ser conocida por su gran depravación sexual. Había términos que surgieron de esto cuando decían, vamos a corintiar. Significaba, vamos a buscar placeres sexuales. O la frase chica corinta o corintia, que era algo que se había inventado para describir a una prostituta. De tal grado era la perversión moral de la ciudad de Corinto. Y aquí es donde está esta iglesia. Recordemos que la gente que entró a la iglesia, ¿quién era esa gente? La gente que antes participaba de todo esto. ¿Sí? Y desafortunadamente, muchos de los vicios que tenían antes de haber sido rescatados por el Señor Jesucristo, los trajeron y los dejaron entrar a la iglesia. Si recordamos cuando el apóstol Pablo los reprende y les dice, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como hombres espirituales. Tuve que hablarles como niños, como hombres carnales, porque aún no podían soportar la doctrina, la carne, lo bueno, lo duro de la doctrina, ni aún ahora, dice Pablo, pueden soportar esa enseñanza. No habían sido todavía, no habían tenido un paso robusto hacia su santificación. Habían sido justificados, declarados inocentes por Dios por medio de su fe en Jesucristo, pero su santificación, ¿sí?, no había empezado o estaba muy lenta, y eso había dado lugar a todo tipo de vicios dentro de la iglesia. Ese era el ambiente, ese era el contexto geográfico, político, cultural en el cual estaba conviviendo esta congregación en Corintios. El comentarista Baker nos dice, en resumen, muchos de sus defectos de la iglesia de Corintio pueden atribuirse a su aceptación acrítica, o sea, sin crítica, de las actitudes, valores y comportamientos de la sociedad en la que vivían. Y aquí es donde viene el segundo, cómo se parece a la iglesia de hoy. Lo que Baker nos está diciendo es que todo el comportamiento, o la gran mayoría del comportamiento negativo de la iglesia, se debía ¿a qué? A que la iglesia permitía o no criticaba todo lo que pasaba alrededor de ella. ¿Recuerdan cuando Pablo los reprende porque tenían en medio de ellos a un varón que dormía con la esposa de su padre? Dice, entre ustedes se conoce de tal perversidad sexual que ni aún entre los paganos se escucha lo que está pasando dentro de la iglesia. Y ustedes, en vez de dolerse, se jactan, se glorían de qué tan progresivos son. ¿Se parece a la iglesia de hoy en día, hermanos? Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Yo siempre he dicho que la iglesia tiene una gran parte de responsabilidad en que el mundo esté como está el día de hoy. Un puñado de 12 sentaron las bases para lo que es hoy la iglesia, o lo que ha sido a través de los siglos la iglesia. ¿Sí? Dicen de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, que puso de cabeza al mundo. ¿Sí? El día de hoy la iglesia, yo creo que ha dejado de ser relevante en la gran mayoría de las sociedades. Y ese era el contexto en el que se estaba desarrollando, estaba conviviendo esta iglesia.
que es muy parecido al que tenemos el día de hoy. Perversidad sexual, ¿sí? Todo tipo de pecado, todo tipo de abusos. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. En cuanto a los escritos de Pablo a esta iglesia, la Biblia, tiene documentada 2 de las cartas del apóstol Pablo, Primera de Corintios, que vimos el año pasado y antepasado, y Segunda de Corintios, que es la que vamos a ver a partir del día de hoy. Pero sabemos con seguridad que realmente Pablo escribió 4 cartas a esta iglesia, como lo vimos. Esas cartas por los estudiosos son conocidas como la carta A, la carta B, la carta C y la carta D. Carta A es una carta desconocida, la cual la iglesia no tiene posesión de ella. ¿Sí? Pablo en 1 Corintios 5, 9 al 11 les dice, les he escrito, y yo puse ahí ya, o sea, ya les escribí por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os haría necesario salir del mundo. ¿Sí? Pablo les dice en 1 Corintios que él ya les había escrito. A eso es a lo que se le conoce como la carta A, que no tenemos posesión de ella. Después tenemos 1 Corintios, que es la carta B. ¿Sí? Sabemos, como lo hemos estado comentando en los últimos minutos, de qué trató esa carta. Pablo abordando el problema de abusos, pecados dentro de la iglesia, respondiendo a algunas preguntas que ellos le habían hecho sobre la separación con los incrédulos, sobre relaciones íntimas dentro del matrimonio y diferente tipo de preguntas que ellos habían hecho. Pablo toma 1 Corintios, responde esas preguntas y también los reprende, ¿sí? Porque solamente merecían reprensión por parte del apóstol Pablo. La tercera carta, los conocedores, los estudiosos la llaman la carta severa, que es la carta C. Esta carta severa va a ser mencionada en 2 Corintios 2, 4 y 2, 9. Y dice así, el 4 dice, porque por mucha aflicción y angustia de corazón os escribí con muchas lágrimas. Después la 9 dice, para este fin también escribí. Pablo entre 1 y 2 de Corintios les escribió otra carta. Y vamos a ver cuando estemos adentrándonos en el material de 2 de Corintios, que fue una carta muy severa. Todavía más fuerte que 1 de Corintios. Si recuerdan qué fuerte fue 1 de Corintios, esta carta desconocida, carta C, se le conoce por los estudiosos como la carta severa. Fue una carta durísima. ¿Sí? Esta carta aparentemente fue llevada por Tito, 2 de Corintios 12, 18, dice, a Tito le rogué que fuera y con él envía al otro hermano. ¿Acaso obtuvo Tito ventaja de ustedes? ¿No nos hemos conducido nosotros en el mismo espíritu y seguido las mismas pisadas? Pablo nos dice más tarde en 2 de Corintios 7, 8 que se arrepintió de haberle enviado. Fue tan duro el trato de Pablo con ellos que Pablo se arrepintió de haberla enviado. Pero más tarde le causó gozo saber que ellos recibieron esa carta y la recibieron y hubo frutos de esa reprensión por parte del apóstol Pablo. Tito trajo muy buenas noticias acerca de cómo habían recibido esa carta para Pablo. Una vez más, a esta se le conoce como la carta C, Corintios C. Y por último, tenemos 2 de Corintios. Esta es la que conocemos una vez más como 2 de Corintios y se le conoce como Corintios D, de dedo. ¿Sí? Pablo le escribe desde Macedonia. Y la misión de esta carta, la vamos a ver más adelante, tiene que ver grandemente con la defensa del apostolado del apóstol Pablo. ¿Sí? Vamos a ver cómo él una vez más siente la necesidad de defenderse como apóstol. Era clave para el apóstol Pablo
probar más allá de cualquier duda que él era un apóstol de Jesucristo. Porque si Pablo no era un apóstol de Jesucristo, nada de los que les dijera o nada de lo que les había dicho tendrían ellos por qué escuchar y por qué obedecer. Amén. Entonces, todo parece indicar, hermanos, hay dos megasegmentos dentro de la carta a los Corintios. Primeramente, vamos a ver que en 1 Corintios, el primer segmento, vamos a ver, antes de que vayamos ahí, hay algunas cosas que a mí verdaderamente me llamaron la atención cuando estaba haciendo esta introducción. El pastor MacArthur solía decir que la segunda epístola a los Corintios es la que más nos enseña acerca de la persona de Pablo. Sabemos de su doctrina, sabemos de su enseñanza, pero segunda de Corintios verdaderamente nos va a mostrar el corazón de Pablo. Verdaderamente nos va a mostrar quién es Pablo. Verdaderamente nos va a mostrar y nos va a dar una foto ampliada de la personalidad del apóstol Pablo. Y algo, hermanos, que a mí no deja de sorprenderme, fue la iglesia más problemática para el apóstol Pablo. Fue la iglesia que se cansó de acusarlo que su apostolado no era real, que él nunca anduvo con el Señor Jesucristo, que era de un nivel más bajo a lo de los apóstoles Pedro, Pablo. Y aún así, Pablo usa un lenguaje pastoral para con esta congregación. Los llama hermanos amados. Los llama a todos los que son llamados santos en Corinto. Ora por ellos. ¿Cuántos de los que estamos aquí hacemos eso, hermanos? Con las personas que son un aguijón en la carne. ¿Cuántos hacemos eso? Que oramos a los que se nos oponen. Oramos por los que se nos oponen. ¿Cuántos de los que estamos aquí inmediatamente perdonamos a aquellos que nos ofenden? Fue la semana pasada que enseñaste sobre, o fue Fausto, perdón. Fue Fausto sobre el perdón. Nunca me va a dejar de, y espero nunca me deje de sorprender la facilidad con que el apóstol Pablo perdonaba a la gente de sus congregaciones. Verdaderamente tenía un corazón de pastor. Y eso es algo que vamos a ver una vez más en esta carta. Problemática esta iglesia como ninguna de las con las que lidió el apóstol Pablo. El comentarista Baker nos dice una vez más, Segunda de Corintios nos presenta el libro más profundamente personal del apóstol. Un libro escrito en el calor y el dolor de la crisis. Déjenme les repito, un libro escrito en el calor y el dolor de la crisis. En el dolor y el calor y el dolor de la crisis. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando estamos en el dolor o estamos en el calor de una batalla de la crisis? Nos ponemos como gatos boca arriba. ¿Sí? Cualquiera que ose siquiera quererse meter con nosotros, olvídense. Se nos olvida que somos cristianos. El comentarista Becker también nos dice, este libro se adentra más profundamente en la teología de Pablo sobre el ministerio cristiano. Al mismo tiempo, es quizás de todas las epístolas de Pablo la que menos se conoce, la que menos se estudia, Segunda de Corintios. Inclusive, MacArthur decía que ningún pastor debería de ser capaz o se le debería de permitir entrar al pastorado sin que estudiara esta epístola.
Esta epístola los va a enseñar a todos aquellos que estamos o que están en una posición de pastorear, en una posición de liderazgo en la iglesia, cuál debe de ser nuestra actitud ante la oposición. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante hermanos malagradecidos, se puede decir? Ingratos, que no aprecian o no apreciamos el trabajo, el esfuerzo de nuestros líderes. ¿Y cuál debe de ser la respuesta de nuestros líderes? Mientras que Primera de Corintios, como dije, Pablo se encarga o se enfoca en exhortar, en corregir, en instruir. En Segunda de Corintios, el carácter piadoso de Pablo va a brillar. Pablo se describe a sí mismo como una humilde vasija de barro, capítulo 4, versículo 7. Pablo dice, pero tenemos este tesoro, Cristo, el Evangelio, en vasos de barro. Se llama a sí mismo una vasija, un vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo enfatiza su debilidad y sus limitaciones humanas. Capítulo 3, versículo 5 nos dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y eso nos valdría entender, internalizar, ¿sí? Hacer parte de nosotros a todos aquellos que estamos trabajando en algún lugar dentro del ministerio. Nuestra competencia no proviene de nosotros. Nuestra competencia viene de Dios. Entonces no tenemos nada de qué jactarnos. Pablo se mostró renuente a defenderse cuando era atacado. Capítulo 11, versículo 1 dice, espero, como pidiéndoles que toleren un poco más de mis tonterías. Por favor, ténganme paciencia. Capítulo 12, 11 dice, ustedes hicieron que me comportara como un necio. Deberían estar escribiendo elogios acerca de mí porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo se humilla ante Dios y se presenta humilde ante los corintios. Ahora, Pablo era un apóstol de Dios. ¿Podía Pablo reprenderlos duramente? Si recordamos durante el libro de Hechos todas las cosas que pasaron cuando los apóstoles estaban estableciendo la iglesia. Si recuerdan cuando Ananías y Zafira mentieron al apóstol Pedro, ¿qué pasó con ellos? Si recuerdan a Pablo cuando creo que fue Simón, el mago, fue Pablo, fue Pedro. Le pide que le venda, que él quiere el mismo poder que él tenía, lo dejó sin poder hablar, ¿sí? Entonces ellos el Señor les había dado cierto poder para hacer ciertas cosas. Pablo tenía el poder, Pablo tenía el respaldo del Señor Jesucristo para hacer lo que él creyera conveniente. Sin embargo, Pablo elogió ser de la misma manera que Jesucristo. Manso, humilde. Corrigió firmemente, pero siempre en amor. Y eso es lo que vamos a ver del apóstol Pablo en este libro. Según de Corintios también revela la profunda preocupación que el apóstol tenía por el crecimiento espiritual de su rebaño. En 3:18 va a decir, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. 7:1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo estaba preocupado por la santidad de la iglesia. Pablo estaba preocupado porque sus hijos espirituales crecieran y la imagen de Cristo fuera formada en ellos. Sabemos que la salvación tiene 3 diferentes etapas. Nuestra justificación, que nos libera de la penalidad del pecado, es cuando el Señor, por un acto soberano, el Señor, por un acto judicial, nos declara no culpables. No inocentes, nos declara no culpables. Después sigue nuestra santificación, ¿sí? Que nos está liberando ¿de qué? Del control del pecado. Al ir creciendo en nuestra santificación, el pecado deja de tener poder sobre nosotros. Y finalmente tenemos nuestra glorificación. Y en ese momento va a pasar que nos va a librar de la presencia del pecado. No seremos tentados, no tendremos pecados ya en nuestro cuerpo. Tendremos un cuerpo nuevo, el cual no va a responder al pecado. ¿Quién dice gloria a Dios? Pablo también se preocupaba por su seguridad espiritual. En 11:2-4 dice, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues los desposé a un esposo para presentarlos como virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Hermanos, aquí Pablo nos está dando un ejemplo de lo que debemos recibir de nuestros líderes, de nuestros pastores. ¿Sí? Debemos de recibir enseñanza, dirección, protección, ¿sí? Oración, ¿sí? Porque hemos sido puestos en las manos de ellos para nuestro peregrinar, hasta que dure nuestro peregrinar. Entonces pongamos mucha atención a estas cosas que hace el Espíritu, el apóstol Pablo. En 11:29 dice, ¿quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? En otras palabras, yo sufro cuando uno de mis ovejas sufren. ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Y en capítulo 4, versículo 5 va a resumir su entrega desinteresada para con ellos. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Sus pastores deben de llevarlos siempre al pie de la cruz. Siempre los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Debemos de seguir el ejemplo de Juan el Bautista, que dice, yo debo de menguar para que Él crezca. Y este es el apóstol Pablo. Eso es lo que estamos viendo del apóstol Pablo. Por eso MacArthur dice que es la carta más personal del apóstol Pablo. Por eso MacArthur decía que ningún pastor debe de entrar al ministerio sin haber estudiado cercanamente esta carta. A finales decía que había 2 segmentos de esta carta, 2 megasegmentos, 2 segmentos mayores dentro de la carta, capítulos 1 al 9 y capítulos 10 al 13. Parece que Pablo está escribiendo esta carta y recibe noticias alarmantes acerca de los falsos maestros están infiltrando la iglesia otra vez. Y Pablo dedica esos últimos ¿cómo se dice? Capítulos a abordar esas preocupaciones. Las preocupaciones de Pablo se centraban principalmente en eso, en la influencia que estos falsos maestros estaban teniendo dentro de la iglesia. Y recuerdan que hace un momento leí donde decía él de estos grandes apóstoles, eran estos falsos maestros.
Pablo tenía preocupación. Y Pablo deja de abordar el tema que estaba abordando hasta ese punto y empieza a abordar ese otro tema. Y empieza el segundo segmento mayor de la carta. Las cartas de Pablo y la historia de Hechos, hermanos, no nos indican realmente si los corintios respondieron a la corrección de Pablo de la manera que Pablo quería que ellos respondieran. Sin embargo, en la primera carta escrita por Clemente de Roma a los Corintios en 96 después de Cristo, en el año 96 después de Cristo, sugirieron que las cartas fueron muy efectivas y que la iglesia de Corintios se convirtió en una congregación modelo durante casi medio siglo. Tenemos entonces un pastor de almas que no se cansó de exhortar, de darle seguimiento a sus hijos espirituales, que no perdió la paciencia como fue el caso de Moisés con el pueblo de Israel, que no perdió el amor, la ternura, aun cuando tuvo que reprenderlos, siempre lo hizo en amor. Nunca, como decía Pablo, nunca fue para destruir, sino para edificar. ¿Sí? Congregación modelo por casi medio siglo. Para los estudiosos no hay ninguna duda seria, no hay ningún argumento serio que, ¿cómo se dice?, que pueda cuestionar que Pablo fue realmente el autor de esta carta. Y se cree, no se cree, hay casi certidumbre, casi dogmáticamente podemos decir que entre la carta B, primera de Corintios, y la carta D, segunda de Corintios, pasó aproximadamente un año. Primera y segunda de Corintios, un año. Pablo le escribe desde Macedonia. Como les dije, segunda de Corintios, capítulo 1, el primer megasegmento, capítulos 1 al 9. Estos son los siguientes propósitos. Informar a los corintios. Pablo tenía planeado ir a Corintio y por medio de esta carta les informa que hubo un cambio de planes. Pablo sabía que había mucho riesgo el cambiar de planes. ¿Por qué? Porque ya desde la primera carta lo acusaban de que no les estaba dando la atención, de que ellos no eran importantes para él, que él no se dignaba en ir a verlos. Entonces Pablo toma la oportunidad en esta carta para explicarles sus cambios de planes y el por qué. Segundo, Pablo usa esta carta ¿para qué? Para animar a la iglesia a restaurar a un miembro que había sido excomulgado, que había sido castigado, disciplinado por la iglesia. Se cree que es el varón del que se habla en la primera carta, aunque hay otras personas que creen que es otra persona, que hizo frente al apóstol Pablo y la iglesia lo censuró, la iglesia lo castigó. Lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Tercera, Pablo usa esta carta ¿para qué? Para aclarar la naturaleza de su ministerio apostólico y sus calificaciones para este ministerio. Una vez más, uno de los temas centrales de esta carta va a ser la defensa de Pablo de su apostolado. Pablo tuvo que hacerlo en 1 de Corintios y lo vuelve a hacer en 2 de Corintios. Pablo les dice, sí, que él no era como muchos culpables de vender la palabra de Dios. Pablo inclusive se jacta y dice, cuando estuve entre ustedes les pedí algo, me proveyeron ustedes de algo para vivir. Ese es mi gloria, dice Pablo, y ay de mí donde pueda dejar de tener esa gloria. Yo trabajé cuando estuve entre ustedes. Recordemos que Pablo era un hacedor de tiendas. ¿Sí? Entonces Pablo les dice, me he conducido con toda honestidad, nunca he abusado de ustedes. ¿Sí? Sabemos que un ministro eficaz que honra a Dios debe de ser espiritualmente sano, como lo fue Pablo. Pablo nunca pensó, como estos falsos maestros, en adulterar la palabra del Evangelio, la palabra de Dios. Inclusive en un momento llega a decir en una de sus cartas, si a un ángel o nosotros mismos venimos con ustedes con un mensaje, un evangelio diferente, que seamos anatema, que seamos maldición.
¿sí?, que ardamos en el infierno. Pablo amaba la sana doctrina. Y va a contrastar su actitud, su forma de conducirse con ellos, con estos falsos maestros. ¿Sí? Y va a hacer un contraste entre él y ellos. Ellos buscaban, sí, beneficio propio. Ellos buscaban poder, notoriedad, estatus. Y Pablo solo se preocupaba por ellos. Y ese va a ser un contraste que Pablo hará en esta carta. Esta es un recordatorio, hermanos, hermano David y todos aquellos que están dedicados al negocio de las almas. Negocio lo digo de una forma no literal, pero sí de una forma como un juego de palabras. Los que están en este ministerio, se dedican a este ministerio. Siempre va a haber oposición para todo ministro que quiera ser fiel a las ordenanzas del Señor. Siempre va a haber persecución. Siempre va a haber persecución. Pablo le dice a Timoteo, ya para despedirse de él, de este mundo, dice: enseña la palabra en todo tiempo, a tiempo y destiempo. Cuando sea favorable el tiempo o cuando sea desfavorable el tiempo. Predica la palabra de Dios. Todo aquel que quiera vivir piadosamente va a ser perseguido, tribulado. Y esa fue la vida del apóstol Pablo. ¿Sí? Todo aquel que se va a dedicar al trabajo del ministerio, ¿sí?, va a recibir y va a encontrar oposición. En el caso del apóstol Pablo, férrea, violenta en muchas veces. Y ahí va a entrar él en detalle más adelante de todas las veces que fue azotado, de todas las veces que fue encarcelado. ¿Sí? Este es un buen recordatorio. Por eso, una vez más, MacArthur dice: ninguna persona debe de entrar al trabajo del ministerio sin que haya estudiado esta carta. Es una carta ministerial que enseña a los pastores qué y cómo debe de conducirse un pastor, y enseña a las iglesias, a las congregaciones, qué deben de esperar de sus líderes. De la misma manera es cómo se deben de comportar con ellos. Amén. Pablo, una vez más, también usa esa carta para animar a los corintios. Recordemos que Pablo en esta carta es cuando habla sobre la ofrenda para los santos de Israel, de Jerusalén. Entonces los anima por medio de esta carta a que contribuyan generosamente para los creyentes de Jerusalén. Después, a ver a dónde se fue. En los capítulos 10 al 13, Pablo una vez más se va como dijimos, cambia y va a hacer una defensa aún más férrea de su apostolado, teniendo en mente a los falsos maestros. Ahora, no porque esta carta tenga como un propósito primordial la defensa del apostolado de Pablo no sea rica teológicamente hablando. Yo no creo que haya una carta de Pablo que no sea rica teológicamente hablando. Inclusive las cartas pastorales que son dirigidas a pastores específicos en una época específica están llenas de doctrina. Están llenas de nuggets, como dicen los americanos. ¿Sí? De oro. Aquí en este libro, el nuevo pacto, el pacto del Nuevo Testamento, recibe su exposición más completa fuera de Hebreos 3, 16 al 18, en el capítulo 3, del 6 al 18. Fuera de Hebreos, aquí es donde se hace una explicación más amplia sobre el nuevo pacto.
Capítulo 2 Corintios 5, 1 al 11, Pablo habla sobre una enseñanza importante sobre lo que pasa a los creyentes al morir. Versículos 14 al 21 de ese mismo capítulo abordan la doctrina de la reconciliación, terminando con las 15 palabras griegas que son 2 Corintios 5, 21. Y ese versículo me lo aprendí hace mucho tiempo de memoria porque es el versículo central de toda la epístola. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros para que fuéramos nosotros hechos justicia de Dios. ¿Sí? Y este es un resumen conciso sobre la expiación sustitutiva de Cristo que se pueda encontrar en la Biblia. Aquí resume lo que fue el sacrificio sustitutivo del Señor Jesucristo por nosotros. También tiene una sección que es muy práctica para los creyentes. ¿Sí? En el capítulo 6, 14 al 7, 1, Pablo analiza el principio de separarse de los incrédulos. Cuando estaba platicando con mi hermano Fausto, cuando recién llegué esta tarde, estábamos hablando de diferentes temas y tocamos el tema de qué fellowship, comunión. ¿Qué comunión tiene la oscuridad con la luz? La oscuridad con la luz. ¿Pueden convivir la oscuridad y la luz al mismo tiempo? ¿Sí? ¿Qué comunión tiene Dios con Lucifer? Pablo se va a adentrar en esta carta una vez más y a explicar por qué debemos de tener una separación de los no creyentes. Las malas costumbres corrompen, las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. Capítulos 8 y 9, como lo hemos visto desde hace varios meses, ofrecen la enseñanza más detallada sobre la ofrenda en el Nuevo Testamento. Capítulo 11 instruye cómo distinguir a los verdaderos siervos de Dios de los falsos maestros. Y capítulo 12 revela cómo Dios usa el sufrimiento en la vida de sus hijos. Buen capítulo, hermanos. Cómo usa Dios el sufrimiento para crear un carácter piadoso en la vida de sus hijos. ¿Sí? ¿Cómo debemos de ver, qué perspectiva debemos de tener ante las pruebas? ¿Sí? No nos gustan ¿a quién le gustan las pruebas? Sin embargo, es el vehículo que Dios ha elegido para crear el carácter piadoso de sus hijos. Por eso Santiago dice, consideremos todo gozo cuando nos enfrentemos a diversos tipos de pruebas, sabiendo que la prueba produce perseverancia, la perseverancia produce paciencia y la paciencia produce carácter. ¿Sí? Carácter piadoso. Pablo se va a adentrar, ¿sí?, a darnos la doctrina de las pruebas, del sufrimiento en la vida de sus hijos. Y la epístola va a concluir con un análisis de varios elementos importantes del proceso de santificación. ¿Qué dijimos que era la santificación? Santificación es el proceso por medio del cual el Espíritu Santo nos va cambiando nuestro carácter piadoso para que cada vez más podamos reflejar en nuestra vida al Señor Jesucristo. Lo resume el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos cuando dice: no sean conformados a este mundo,
sino que sean transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Esa es la santificación. Pablo va a pasar del 12:20 al 13:14 explicando diferentes elementos sobre la santificación. Entonces, hermanos, realmente los invito a que hagan el compromiso, no conmigo, no con David, no con Refugio de Gracia, sino con ustedes mismos. A que hagan el compromiso, a que estén asistiendo regularmente a este estudio y a todos los estudios que hagamos sobre la palabra de Dios. Verdaderamente, hermanos, somos privilegiados de que podemos tener un lugar bien cómodo, con aire acondicionado, con calentón, con bocinas, con pantallas, con micrófonos, cámaras, cuando muchas partes del mundo se tienen que esconder para reunirse. Y si se les encuentra son o encarcelados o martirizados. Y nosotros que tenemos algo tan preciado, ¿sí?, lo despreciamos, lo rechazamos, no tomamos ventaja de ello. A veces me he preguntado qué explicación le vamos a dar al Señor cuando estemos enfrente de Él. Por suerte, démosle gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que es la única razón por la cual vamos a poder estar frente a Él y nos va a poder decir: bien hecho, buen siervo, buen y fiel siervo. Solamente por el Señor Jesucristo. Aprovechemos entonces la oportunidad, Señor, que la iglesia nos está dando de poder reunirnos libremente, que este país todavía tenemos, de reunirnos libremente a estudiar la palabra de Dios. Señor Jesús, el Señor nos dice: sean santos porque aquel que los llamó es santo. Y la manera de ser santificados es, dijo Pablo en Romanos 12, por medio de la renovación de vuestra mente. ¿Y cómo se renueva la mente? Tu palabra, oh Dios, he guardado en mi corazón para no pecar en tu contra. Me gustaría ver este cuarto lleno en los estudios, porque realmente es una gran oportunidad, hermanos. Es la forma en que el Señor empieza a formar nuestro carácter piadoso, aumenta ese conocimiento de la palabra, de la mente de Dios, y va formando la imagen del Señor en nosotros. Los invito entonces a que se comprometan una vez más con ustedes mismos, no conmigo, no con David, no con Refugio de Gracia, con ustedes mismos. Porque además, ¿qué es Refugio de Gracia? Ustedes son Refugio de Gracia. No es este cuarto, no son las cámaras, son ustedes. Comprométanse con el Señor, con ustedes, de que van a asistir regularmente a estos estudios. Les recomiendo que cuando menos una vez a la semana lean la epístola. Son 13 capítulos, no es muy larga. La lean para que se familiaricen con el material, con el flujo del pensamiento de Pablo. ¿Sí? Van a empezar a notar ustedes mismos los cambios de temas, los cambios, las palabras que se repiten, y van a empezar ustedes a entender más profundamente. ¿Sí? Amén. Amado Padre, le damos gracias, Señor, esta tarde hermosa que usted nos ha regalado, Padre. Le damos gracias, Señor, de que nos dejó su mente, su corazón escrito en estos libros preciosos, Señor, y los cuales, Padre, nos dan la forma de que usted nos cambie, de que usted forme a su Hijo amado en cada uno de nosotros, Señor. Yo le ruego por cada uno de los que estén aquí, cada uno de los que nos esté viendo en casa, Señor, para que hagan ese compromiso, Padre, de leer su palabra, para que hagan ese compromiso de reunirse, Señor, cada jueves, cada domingo, para ser instruidos por su palabra, para ser redarguidos por ella, para ser confrontados con ella, Señor, que es la manera que usted ha elegido cambiarnos. Le damos gracias, Señor, pedimos por todas las peticiones y necesidades de nuestra congregación, de salud, de seguridad, de trabajo, Señor, porque sabemos que para usted nada es difícil y como Padre bueno se precia de darnos cosas buenas, Señor. Le damos gracias y pedimos todo esto en el nombre glorioso de su Hijo amado, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.